Hola programadores y futuros programadores. En este nuevo video del curso Base de Datos SQL vamos a ver lo que son las bases de datos y cómo funcionan. Esto es Code Shield Solution, donde la imaginación es el límite. Hola, ¿qué tal? Es para mí un placer poder estar aquí en un nuevo video en el cual vamos a poder ver lo que son las bases de datos SQL, qué son y cómo funcionan. En este video que he preparado para ustedes hoy vamos a explicar un poco más a fondo de qué va todo esto. Y lo primero hay que ver qué es una base de datos. Una base de datos como tal es un conjunto organizado de datos que almacenan y se pueden gestionar todos los datos que nosotros tenemos ahí dentro, ¿vale? Y podemos hacer con ellos múltiples cosas, desde acceder, recuperar, actualizar y administrar de cualquier forma nuestros datos que estén dentro de esa base de datos, ¿vale? De una forma muy fácil. Hay diferentes tipos de base de datos y para que vayamos viendo algunas diferencias que tienen, de las cuales no me voy a centrar mucho porque nosotros vamos a estar viendo únicamente las bases de datos que son de tipo SQL. Listo. Hay bases de datos que son de tipo relacionales, ¿vale? Estas utilizan tablas para almacenar datos y establecen relaciones entre ellas, mientras que también están las bases de datos que son no SQL. En estos tipos de bases de datos no son relacionados, no se relacionan las tablas entre ellas y están diseñadas para manejar volúmenes mucho más grandes de datos de una manera muy eficaz, ¿vale? Y igual que las bases de datos que son relacionales también pueden ser escalables. Listo. Luego para ello también tengo aquí unos pequeños ejemplos. Vamos a ver cómo funcionan las bases de datos como tal para que ustedes puedan ir viendo su función, cómo es que las bases de datos guardan los propios datos. Listo. Voy a utilizar esta pequeña herramienta que está en línea para que ustedes vayan viendo esta funcionalidad. Antes que nada me gustaría que no olviden que si les gusta mi contenido, pueden suscribirse al canal, dejar un like, ¿vale? Esto me ayudará mucho a seguir creando contenido como este. Y vamos aquí. Lo primero que vamos a ver es que nosotros cuando vamos a utilizar la base de datos tenemos que tener principalmente, lo primero es tener un gestor para nuestra base de datos. Y para ello hay muchos gestores, como lo había mencionado antes. Así que no hay que tener en cuenta que no es lo mismo un gestor con una herramienta de base de datos. Listo, una herramienta como tal puede ser la que instalamos y un gestor de base de datos ya es lo que nosotros vamos a usar, en este caso MySQL. Hay otros gestores como Postgres, SQLite, Microsoft SQL Server, Oracle, entre otros. Pero nosotros vamos a usar el gestor de base de datos SQL. Entonces lo primero que vamos a tener nosotros es un gestor, ¿vale? Aquí no se ve muy bien, vamos a hacer un poco más grande esto. Aquí. Entonces lo primero que tenemos es un gestor de base de datos, ¿vale? Listo. Lo primero que tenemos es un gestor de base de datos. Y este gestor lo vamos a estar controlando a través de una herramienta. Esa herramienta, en este caso, como acabo de mencionarlo, va a ser la herramienta que instalamos anteriormente y es MySQL Workbench. Voy a hacer esto más grande aquí. Entonces, que se llama MySQL Workbench, ¿vale? De esta forma fue la que instalamos anteriormente
y vamos a estar utilizándola para crear nuestras bases de datos, gestionar todos los datos que vayamos poniendo dentro de él, entre otras cosas. Listo. Luego de que tenemos un gestor, todas las bases de datos, pues también tienen lo que son prácticamente pues las bases de datos, ¿no? Valga la redundancia de las palabras. Y las bases de datos las vamos a poner por aquí, ¿vale? Base de datos. Voy a hacer esto mejor un poco más grande. Así. Para que se pueda ver mejor. Y no estar agrandando mucho esto. Listo. Bueno, tenemos lo que son las bases de datos, ¿vale? El gestor lo que hace es que nos va a permitir poder manipular nuestra base de datos. Y vendría siendo como de esta forma, ¿vale? Ahí va más o menos. Listo, luego estos pues ya son como tal lo que va a contener toda la información de nuestra base de datos, incluyendo la estructura como nosotros la vayamos definiendo. Y esta estructura se compone de dos cosas principales, que son las tablas y dentro de las tablas pues las columnas. ¿Listo? Entonces vamos a poner por aquí que lleva las tablas y lleva también lo que son pues las columnas. Aquí ya vamos a ir mejorando esto un poco para que se vaya viendo mejor. Tablas y columnas. Las columnas, ¿vale? Tenemos las columnas. Dentro de la base de datos van a estar las tablas y dentro de las tablas vamos a tener pues las columnas. Listo, pero en base de datos todo esto se conoce, pues le damos un significado a lo que estamos representando aquí, y esto básicamente a las bases de datos nosotros les vamos a dar nombres. Cuando las creemos las vamos a nombrar de la forma que sea lo más parecido a lo que nosotros estemos viendo, a lo que la estamos enfocando. Por ejemplo, si vamos a crear una base de datos que sea una librería, pues le podríamos poner aquí de nombre base de datos de la librería, o librería y el nombre de la librería, ¿vale? Y así los gestores, estos recuerdan que podemos usar múltiples gestores para nuestra base de datos. Los que mencioné anteriormente, que son ya, estaba Aqua, que dije que era mi favorito, el MySQL, y hay otros por ahí. Pero a mi parecer me gusta mucho WordWens y Aqua, mi favorito, ¿vale? Listo, las tablas por lo general lo que representan son las entidades. Las entidades son todas aquellas cosas que nosotros podemos representar, nosotros podemos ver, tocar, y que tiene pues descripciones. Por ejemplo, una identidad podría ser un profesor. Él es una identidad, una persona como tal es una entidad, ¿vale? Pero a estas entidades se les da como un cargo en específico. En este caso mencioné profesor. Puede ser un empleado, ¿vale? Es una persona, solo que es un empleado, y esto ya lo conocemos como entidades. Entonces, lo que va dentro de las tablas son las entidades. Pero hay ocasiones en que no precisamente todas las tablas tienen que ser entidades, porque puede ser que una tabla solamente esté ahí para traer datos de una y otra entidad y unirlos en una sola tabla, ¿vale? Entonces, no todas las tablas van a ser entidades. En sí, la mayoría lo son, pero no todas, ¿vale? Listo. Las columnas. En las columnas lo que va a ir son los atributos. Estos atributos son todas aquellas características o cómo podemos describir a una entidad, ¿vale? Por ejemplo,
mencionamos un profesor, que este profesor va a tener pues un nombre, un título, un, eh, un, un género, ¿vale? Por ejemplo, entonces estos serían prácticamente los atributos de una entidad, ¿vale? Atributos de las entidades. Listo. Obviamente que si el atributo, ¿vale? No siempre también va a ser propio de una entidad, sino que hay entidades que, bueno, hay tablas que no serán entidades y por lo tanto los atributos de esa tabla tampoco van a ser atributos de una entidad, sino que serán atributos propios de la tabla. Ahí vamos a ver algunos ejemplos luego cuando estemos entrando ya a la creación de las tablas mismas. Luego de las columnas, pues las columnas lo que van a obtener son los datos. Los datos son toda la información que nosotros vayamos colocando de las entidades, ¿vale? Y esta información va a ir distribuida en las columnas, ¿vale? O sea, todos aquellos atributos que tenga va a ir distribuida en cada uno de los atributos. Entonces, los datos está. Esto es, pues, la información como tal. Vamos a poner aquí información, que es la información o los datos, ¿vale? Listo. Una vez que nosotros ya hayamos entendido esto, ¿vale? Voy a poner un par de flechas por acá para que lo vayamos, comprendiendo bien aquí. Listo. Vale. Y aquí ya tenemos pues cómo se estructura más o menos la base de datos. Repito, las bases de datos pues tienen tablas y dentro de las tablas están las columnas y dentro de las columnas estarán los datos. O sea, toda la información que nosotros que tengamos que guardar va a estar dentro pues de las columnas. Listo. Así como los datos, ¿vale? Veamos aquí cómo nosotros, una vez que ya hemos seleccionado un gestor, ¿vale?, de base de datos y la herramienta, vamos a proceder a crear como tal pues la base de datos. La nombramos y una vez que la vayamos nombrando, vamos a ir creando lo que son las tablas. Cada vez que creemos una tabla, pues tenemos que decir qué atributos va a tener la tabla. Luego de que ya tengamos listo nuestra estructura de la base de datos, vamos a ir ingresando en las columnas la información que queramos pues manipular. Listo. Dentro de las tablas, importante es que las entidades pueden ser débiles y pueden ser fuertes. ¿Y cómo podemos diferenciar estos dos tipos de entidades? Pues las vamos a diferenciar porque hay entidades que van a poder llenar todos sus datos sin necesidad de que exista otra tabla para poder llenar dentro de su propia tabla un atributo. Voy a poner un ejemplo por aquí y utilizando nuevamente el ejemplo del profesor, ¿vale? Voy a poner por acá unas cuantas líneas para que se vaya mostrando bien. Listo. De esta forma. Bueno, esta línea la voy a poner aquí mejor. O sea, ahorita vamos a ver cómo funcionan estos la información, o sea, los atributos, la información que va a contener la tabla y la identidad como tal, ¿vale? Cuándo es una entidad fuerte y cuándo es la identidad débil. Listo, teniendo esto en cuenta, vamos a poner aquí solo unos pequeños datos como ejemplo. Supongamos que tenemos una tabla, esta tabla va a ser de la identidad de los profesores, habíamos dicho. Entonces vamos a poner aquí profesores. En esta tabla lo que va a tener pues va a ser información de los profesores. ¿Y qué información vamos a ocupar por los profesores? Habíamos mencionado algunas. Entre ellas, como vamos a tener una lista, de momento a esas listas nosotros cuando le ponemos, cuando las necesitamos por lo general, en vez de llamarle número 1, número 2, número 3, nosotros en base de datos las nombramos como ID, ¿vale? Luego,
Datos que puede tener el profesor, pues puede ser el nombre, y aquí podemos poner también el género, ¿vale? El género, así, se mira medio raro, ¿no? Acá el género. Listo, ahí se mira más o menos. Entonces, el profesor como tal puede ser el profesor 1, el profesor 2, el profesor 3, 4, ¿vale? Este profesor, el primero se puede llamar Carlos. Carlos, qué sé yo, René. René, ¿vale? Pedro. José, ¿vale? Vale, ya tenemos 4 ejemplos. Pero vamos a poner un ejemplo femenino, ¿vale? Vamos a poner aquí a María, ¿vale? A María, ahí se ve más o menos María. Listo, entonces Carlos por lo general pues va a ser de género masculino, ¿vale? Para no escribir toda la palabra, masculino, y María pues femenino. Entonces vemos cómo en las bases de datos este dato se repite, ¿vale? Se está repitiendo una y otra vez. Y por lo general a estas tablas nosotros podemos crear otras tablas para poder llenar estos datos y relacionarlas entre sí. Por ejemplo, yo puedo poner una tabla aquí que se llame género, y que cuando yo esté ingresando, por ejemplo, cada vez que yo ingrese un nombre o un nuevo profesor, ¿vale? No tenga que escribir otra vez que sea de género masculino, sino que simplemente pueda seleccionar ese campo. Ustedes cuando están llenando un formulario han visto que en vez de estar escribiendo su género, lo que hacen es darle a un botón de tipo check que seleccionan con un circulito, o cuando hay un select, ustedes seleccionan si es masculino o femenino. Entonces, para hacer eso, nosotros lo que tenemos aquí es una tabla de géneros, y como hay 2 géneros, ¿vale? Siempre, como lo vamos a numerar, tiene que llevar un ID, el género, y pues una descripción del género, ¿vale? ¿Cómo se describe el género? Describir, ¿vale? Voy a poner así porque no cae todo. ¿Cómo se describe el nombre del género? Y tenemos el 1, el 2 y 3 vamos a poner, porque por lo general son 3. Vamos a decir que está el género masculino, femenino, y el no especificar, ¿vale? No especificar aquí. Ahí está. Listo. Podemos tener que sean estos 3 tipos de género que hayan. ¿Y por qué se hace esto en la base de datos? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué hacemos esto? Y es porque a medida que cada quien cuando vaya a ingresar un dato en una tabla, puede ser que yo venga y escriba aquí, por ejemplo, género, ¿verdad? Masculino. Puede ser que yo esté escribiendo de esta forma, que escriba masculino, o también otros lo pueden escribir masculino, ¿vale? Así. Otros pueden escribir masculino, y así sucesivamente. Otros hasta pueden escribir que, pues, si te preguntan género, a escribir, qué sé yo, macho, por ejemplo. Es un ejemplo y puede ocurrir. ¿Quién dice que no puede ocurrir? Igual para femenino puede ser que esté femenino, ¿vale? Puede ser que esté femenino de esta forma, y que de las diferentes formas que hay de nombrar el género como tal. Entonces nosotros tenemos que evitar este tipo de errores, porque cuando nosotros hacemos una consulta, por ejemplo, si yo consulto y voy a buscar de la tabla, voy a buscar a todas las personas, digamos a todos los profesores que son de género masculino, y vengo yo y digo, bueno, voy a buscar
y lo que voy a buscar es los géneros masculinos, digamos. Entonces quiero mostrar a todos los profesores que sean de este género, pero vean cómo está escrito masculino. Entonces solo va a encontrar los que estén escritos de esta forma. ¿Y qué pasa con todos los demás que no están escritos así? Que están escritos de forma diferente. No los van a mostrar. Y ese es un error fatal en una base de datos porque no está haciendo lo que nosotros queremos realmente. No va a mostrar los datos de la forma correcta. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacer base de datos para evitar este tipo de problemas en las propias bases de datos. Listo, entendiendo esto, entonces nosotros en lugar de poner aquí el tipo de género y estarlo escribiendo uno a uno, lo que hará pues nuestra base de datos es tomar los datos que ya están aquí, ¿vale? No los quiero borrar todos. Y estos datos, en lugar de estar escribiendo uno a uno, lo que va a hacer a relacionar la tabla es que, por ejemplo, Carlos, que es de género masculino, y el número 1, que es el de género masculino, ¿vale? Lo va a tomar y lo va a colocar acá, ¿vale? Y va a enviar y va a poner el 1. Igual va a ser para esto. Y vemos cómo solo está escrito una vez masculino, pero el dato nosotros al consultarlo vamos a poder ver quiénes son los que realmente están escritos, bueno, los que tienen el género masculino como de una sola forma escrita, ¿vale? De la forma que nosotros lo definamos en la base de datos es como se va a estar mostrando. Y en caso de que no se quiera especificar, bueno, lo mismo pasa igual. En lugar de tomar digamos que no se quiere especificar que Pedro él no quiere decir pues yo soy de género masculino ni femenino, va a poner aquí el género y esto, ¿vale? Y esa es la forma, ¿vale? Aquí son dos. Esta es la forma de que nosotros podemos crear tablas, poder darle relaciones a las tablas y cómo vamos viendo cómo funciona. Pero aquí el caso es que queríamos ver cuáles son las entidades fuertes y cuáles son las entidades débiles también, ¿recuerdan? Entonces, para saber cuándo hay una entidad débil y una entidad fuerte, lo que vamos a hacer es ver cuáles son las tablas que no dependen de otra tabla para llenar un campo. En este caso, tenemos un ejemplo, un buen ejemplo de las dos entidades, de la débil y la fuerte. En este caso, como profesores, depende un campo de él, depende de otra tabla para poder llenarlo, ven, depende de la tabla de género para poder llenar su propio género, entonces automáticamente esto se vuelve una entidad débil. Lo voy a escribir mejor con el editor de texto. Esto se vuelve una entidad débil, ¿vale? Y más grande esto, se vuelve una entidad débil. Listo. Y las tablas que no dependen ya de este tipo de... que no dependen de otra tabla, ¿vale? Para poder completar todos sus campos, son las entidades fuertes, ¿vale? Entonces esto ya será una entidad fuerte, la vamos a poner por aquí también. Listo. Y así es como funcionan los dos tipos de entidades de las bases de datos. Y creo que se entiende bien cómo es que van de la mano las tablas, cómo es que se van relacionando. Luego vamos a ver cómo es que se relacionan en sí grandes cantidades de tablas, porque, bueno, como hay en nuestra base de datos vamos a tener varias tablas, por ejemplo, también vamos a tener otra tabla, digamos que va a ser lo de, qué sé yo, los alumnos, por ejemplo. Vamos a poner que esta tabla se va a llamar tabla alumnos. Como por ejemplo, luego vamos a poner algunas reglas de cómo se nombran las tablas, ¿vale? De momento así, para no abrumarlos, vamos paso a paso. Listo. Tenemos la tabla de alumnos también. La tabla de alumnos. Voy a copiar esto, permítanme.
Vamos a poner solo dos campos también de nuevo, solo para que lo vayan entendiendo. Vamos haciéndolo así, ahí está listo. También al alumno, como también vamos a tener un conteo de los alumnos, vamos a poner que tienen el ID, ¿vale? Un nombre, ahí se ve más o menos. Tiene pues un género también, ¿vale? Un género, ¿vale? Ahí está. Listo. Lo mismo va a pasar. Tenemos el alumno 1, el alumno 1, 2, 3, 4, ¿vale? En este caso tenemos primero al alumno, lo vamos a escribir de esta forma para que se mire mejor, para que se vea viendo mucho mejor. Tenemos a Carla, digamos. Carla, listo, Carla, si hay una Carla por ahí, saludos a Carla. Luego tenemos aquí también a José. Tenemos a José, ¿quién más? A Andrea y a Juan, ¿vale? Juan, ahí están los tres. Carla, José, Andrea y Juan. Y cada quien tiene pues su propio género también. Y vean cómo de la misma tabla nosotros podemos tener otra relación de esta tabla con esta tabla. Y en vez de escribir aquí cada vez el género, podemos hacer que se autocomplete, ¿vale? Que enviemos este dato desde aquí, el número 1 sería, ¿vale? El número 1 lo vamos a enviar hasta esta parte, ¿vale? Pero, bueno, es femenino, ¿vale? Listo, aquí tenemos que sería Carla, pues se pondría aquí el número 2. También tenemos a Andrea. Vean, no importa que se repita. Tenemos el número 2, tenemos a José, ¿vale? Que no se quiere especificar de qué tipo de género es él, entonces poner el tipo 3 y está pues Juan, ¿vale? Juan, que es de género masculino. Y ya tenemos los géneros. Entonces, esta tabla en qué se convierte, ¿vale? No se puede autocompletar ella sola porque ocupa los géneros como tal. Entonces, por eso es que estamos aquí viendo que esta tabla pasaría a ser una tabla de identidad débil, ¿vale? Entonces sería entidad débil, ¿vale? También, listo, sería una tabla de identidad débil. Creo que se ha entendido muy bien cómo funcionan las tablas, cómo se van conectando, cómo es este lenguaje de base de datos relacionales, los que son SQL, ¿vale? Y pues básicamente es la forma sencilla de ver cómo funciona. Y ahora bien, ¿cómo podemos ver lo que tenemos aquí arriba? ¿Cómo podemos ver esto? Primero, esto se convierte como tal. Esto sería toda mi base de datos. Vale, voy a quitar esto de aquí abajo. Quitar esto. Esto sería mi base de datos como tal. Vamos a poner aquí. Esto, todo lo que está aquí adentro es mi base de datos. Listo. Para que vean, esto es mi base de datos como tal. Voy a mover un poco para acá para que se vea mejor. Ahí está. Esto es mi base de datos, todo lo que está aquí adentro, ¿vale? Y las tablas ya serían pues estos. Las tablas ya serían estas que están acá. La tabla de profesores. La tabla de géneros ya sería otra de mis tablas. Y la tabla de alumnos, ¿vale? Vean, ya tenemos varias tablas ahí. Listo, todas esas son mis tablas. Ahora bien, las columnas. Las columnas pues son todos los datos que tiene una tabla. Por ejemplo,
Voy a poner por acá columnas. Las columnas serán, pues, vamos a poner por acá, por este lado, para que no confunda. Las columnas serán todos los datos, pues, bueno, todas los atributos, ¿vale? Todos los atributos que tiene nuestra tabla. Por ejemplo, el ID. El ID va a ser el nombre como tal. Poner más arriba esto. El nombre como tal y el género, ¿vale? Y el género. Y estos son pues los atributos o las columnas que tiene mi tabla. Luego, los datos. ¿Cuáles son los datos? Vamos a ver cuáles son los datos de mi base de datos. Copiar esto. Y recuerden que es toda la información que contiene, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es un dato, ¿vale? Este sería otro dato, este sería otro dato, ¿listo? Y este sería otro dato. Cada uno de ellos son datos que tiene pues mi base de datos como tal y vamos viendo todo lo que está aquí adentro es lo que es parte de la información que contiene pues mi base de datos. Y esa es la estructura básica de una base de datos, así es como funciona, así es como se mira todo lo que va en mi base de datos. De hecho a esto le podemos dar otro color para que no os confundáis, ¿vale? Para que sepan que esos son los datos, vamos a ponerlo así para que lo entiendan mejor. Creo que ahí se ve bien, ¿vale? Vamos a seleccionar toda esta parte. Listo, es lo que representa los datos. Vean, todos esos son los datos. Y vean que nosotros pues vamos a estar utilizando lo que es nuestro gestor de base de datos. En este caso va a ser pues Workbench, que sería este. Es aquí donde vamos a crear nuestra base de datos como tal. Y vamos a estar utilizando pues vamos a estar creando varios tipos de base de datos. Vamos a ver cómo este gestor de base de datos, aquí yo tengo varios tipos de base de datos que he creado anteriormente, pues vamos a hacer prácticas, vamos a estar viendo cómo una tabla, cuando una tabla contiene una entidad y cuando no, porque hay tablas que no tienen entidades como tal. Luego se los voy a mostrar y también pues cuando estemos en las clases vamos a ver cómo se hace, cómo vamos a hacer para ingresar datos en nuestras tablas, cómo manipularlos, borrarlos, actualizarlos y hacer muchas cosas con estos datos que nosotros tengamos. Sin más, hemos terminado la clase por hoy y los espero en la próxima clase donde ya vamos a empezar a ver lo que es la normalización. ¿Listo? ¿O no? Creo que, bueno, sí, vamos a estar viendo lo que es la normalización, posteriormente los tipos de base de datos, no, mejor dicho, los tipos de datos, porque los datos tienen una clase, ¿vale? Se dividen en diferentes tipos, por ejemplo, los que son de valor numérico, los que son de valor de tipo texto, ¿vale? Como este, o varchar. Entonces vamos a repasar algunos de esos datos, los más utilizados, y pues ustedes van a poder estudiar el resto porque hay una gran cantidad. Vamos a ver los más importantes, los que más se utilizan en base de datos. Y también luego de que veamos los tipos de datos, vamos a ver la sintaxis. Ya vamos a empezar a crear bases de datos. Luego vamos a pasar a hacer los CRUD, que son las 4 operaciones básicas que he estado mencionando anteriormente, como por ejemplo pues el crear, el ver los datos, actualizarlos y eliminarlos. Listo.
Sin más, pues me despido. No olviden suscribirse y dejar su like. Y muchas gracias por estar aquí viendo. Pues esperamos que el contenido les haya gustado y que nos sigan viendo en los próximos videos. Hasta la próxima.